Hola, bienvenidos a la Liga STEAM. Permíteme el día de hoy empezar lanzándote unas pequeñas preguntas. ¿Sabías por qué a partir de los 10 a 15 años nuestro cuerpo empieza a cambiar? ¿Por qué tanto nuestra psicología como emociones y hasta fisiología son diferentes? ¿Por qué cosas que nos llamaban la atención como el deporte, los videojuegos, la música pasan a un segundo plano y empezamos a cuidar mejor nuestro aspecto personal y a fijarnos más en las características del sexo opuesto? Pues permíteme el día de hoy responder alguna de estas interrogantes que no te dejan dormir. Mi nombre es Marlis Mamani y juntos el día de hoy aprenderemos sobre anatomía y fisiología del aparato reproductor femenino. Así que no te puedes perder esta y las siguientes clases que vienen. Pero, ¿qué es lo que llevaremos el día de hoy? Bueno, lo que vamos a llevar es cuáles son los órganos del aparato reproductor femenino y cómo funcionan estos órganos a medida que los vamos describiendo. Y dentro de las funciones principales que tiene todo el aparato reproductor femenino está la ovogénesis, que está designada para esta clase. Así que en breve empezaremos. Ahora sí, ve corriendo por lápiz y papel, porque te voy a lanzar un dato interesante. ¿Sabías que los óvulos se empiezan a producir inclusive antes del nacimiento? Te estaremos comentando de esto hoy un poco más adelante. A diferencia de todos los organismos y sistemas que trabajan armónicamente en nuestro cuerpo para mantener la vida, el aparato reproductor, tanto femenino como masculino, se encargan de mantener viva la especie. Es decir, que podríamos decir o concluir que el sentido de la vida, biológicamente hablando, es la reproducción. Pero momento, que no se les alboroten las hormonas. ¿Por qué? Tenemos que primero aprender a llenar aquí para no tener problemas después. Los seres humanos, al igual que el 90% de los seres eucariotas, se reproducen de manera sexual, es decir, que requieren la participación de un óvulo y de un espermatozoide para poder juntos crear vida. Es ahí donde entra el aparato reproductor femenino, en el cual está diseñado tanto anatómica como fisiológicamente para conservar y albergar esa vida. Y además favorece su desarrollo en las primeras etapas. Y a todo esto, ¿de qué están compuestos el aparato reproductor femenino? Pues de los siguientes órganos. Mencionaremos a los gametos femeninos, que son los óvulos, a las gónadas, que son la parte que produce estos óvulos, a las glándulas, que están constituidas por sus respectivos conductos, y dentro de estas glándulas podemos mencionar a la glándula mamaria, o a las glándulas anexas de la vagina, que son las glándulas de Bartolino. También el órgano que constituye el aparato reproductor femenino son los genitales externos, o también llamados vulva, y parte del cerebro que controla las funciones del ovario. Bueno, ¿y cómo está clasificada este aparato reproductor femenino? Para nuestra suerte, el aparato reproductor femenino está dividido para su estudio en dos grandes grupos: el aparato reproductor femenino interno y el aparato reproductor femenino externo, constituido por las mamas y los genitales externos. Demos una pequeña introducción sobre la ovogénesis, que es una de las principales funciones que realiza el aparato reproductor femenino. La ovogénesis proviene de dos vocablos etimológicamente hablando: el ovum, que significa huevo, y génesis, del griego, que significa origen y nacimiento. Como bien lo han intuido, es el proceso, la ovogénesis es el proceso por el cual el ovario genera y produce estos óvulos. Ahora vamos con la primera pregunta para ver si han entendido la primera sección. ¿Cómo se denomina el proceso de formación de los óvulos? A, criogenética; B, ovogénesis; o C, huevogenética. Te daremos unos minutos para que lo pienses. Te doy la respuesta. Y es correcto, es la ovogénesis. Prestaste mucha atención a la clase, a la primera sección de esta clase.
Bueno, empecemos por la anatomía del aparato reproductor femenino interno. A medida de que vayamos explicando esta anatomía, te daré algunas de las funciones que cumplen este aparato reproductor femenino interno. Está constituido de los siguientes órganos: de la vagina, el útero, las trompas de falopio y las gónadas, o también llamados ovarios. Bueno, empecemos a describir el órgano denominado vagina. La vagina es un conducto largo de 10 centímetros de longitud, elástico, que tiene la función de albergar al pene en el momento de la relación sexual, y además es un conducto por el cual se elimina el flujo menstrual. Además que sirve como salida en el momento del parto para el producto de concepción. La vagina es un órgano situado detrás de la vejiga y delante del recto. Ahora pasemos al siguiente órgano, que es el útero. El útero es un órgano eminentemente muscular. Posee 3 capas: una capa interna que se denomina mucosa o endometrio, y una capa medial muscular denominada miometrio, y una capa externa serosa denominada perimetrio. Este útero tiene la forma de una pera. Está constituido de las siguientes partes: tiene un fondo, un cuerpo y un cuello denominado cérvix. El útero tiene la función de ser el tránsito para los espermatozoides, para que los espermatozoides depositados en la vagina puedan llegar a las trompas uterinas y fecundar al óvulo. En caso de que haya habido fecundación, este óvulo es implantado en la mucosa del útero para poder, por 9 meses, el útero nutrir a este producto y generar al nuevo ser. El útero, cuando no ha recibido un óvulo fecundado, genera una capa mucosa que se denomina capa funcional, que es retirada junto con el óvulo y eliminada al exterior en forma de flujo menstrual. Ahora continuemos con las trompas de falopio. Las trompas de falopio son 2 conductos largos que se extienden de las partes laterales del útero y que llegan a abrazar a los ovarios. En la parte lateral, en sus extremos laterales, presentan ensanchamientos. Estos ensanchamientos se denominan infundíbulos, y en el borde presentan unas pequeñas prolongaciones a manera de dedos digitales que se denominan fimbrias y que generalmente tienen contacto con los ovarios. Ahora sigamos con los ovarios. Los ovarios son estructuras ovoides a manera de una almendra sin cáscara, y tiene la función, al igual, también es considerada una glándula, tiene la función de producir hormonas sexuales, la progesterona, la hormona folículo estimulante y la hormona luteinizante. Además, en ella ocurre la ovogénesis, es decir, el proceso de formación de los óvulos. Para ver si has comprendido la anterior sección, te planteo una pregunta. ¿Cuáles son las capas importantes que posee el útero? A, el endometrio o miometrio. B, el perimetrio. A y C. Y por último, D, la adventicia. Te damos unos minutos para que respondas. Bueno, la respuesta es correcta, es la C, A y B. El útero está constituido de 3 capas. El endometrio, de dentro para afuera, es el endometrio, el miometrio y el perimetrio. Ahora empecemos con la anatomía del aparato reproductor femenino externo. Empecemos por los órganos de las mamas. Las mamas son unas estructuras esféricas que están situadas en la parte supero-anterior del tórax. Estas estructuras esféricas están constituidas en la piel por una prolongación denominada pezones. Es una prolongación hiperpigmentada que contiene
aberturas, las cuales son orificios de los conductos lactíferos. Alrededor del pezón tenemos una zona que es hiperpigmentada denominada areola. Esta areola posee las glándulas de Montgomery. En el interior de la glándula de la mama tenemos, como su nombre indica, glándulas. Estas glándulas son encargadas de producir leche durante la etapa gestacional y después de ella. Es decir, que hay un reflejo. El bebé, cuando coloca su boca en el pezón, produce un reflejo neurohormonal que hace que la madre pueda, por impulsos nerviosos y hormonales, generar leche a partir de estas glándulas mamarias. Ahora empecemos a describir los genitales externos femeninos. Estos genitales externos, como ven en la imagen, están constituidos por el monte de Venus, por los labios mayores, labios menores, vestíbulo y clítoris. Los genitales externos son una parte importante de la anatomía femenina y vamos a empezar a describir cada uno de ellos. Como ven en la imagen, el monte de Venus tiene una formación triangular, está llena de pelitos cortos y gruesos, generalmente rizados, que se denominan vellos púbicos. Esta estructura, constituido de tejido adiposo y también de piel, recubren y protegen la sínfisis púbica, que es la unión de los dos huesos ilíacos. Prolongándose por abajo tenemos a los labios mayores. Los labios mayores son dos estructuras que tienen en su interior tejido adiposo, mucho tejido adiposo, ¿ya? Internamente a los labios mayores tenemos a los labios menores, que son dos pliegues delgados y pequeños de piel, que a diferencia que los labios mayores no contienen tejido adiposo. En cambio, contienen abundante tejido, abundantes glándulas sudoríparas y también glándulas sebáceas. Dentro de los labios menores se encuentra una región denominada vestíbulo. El vestíbulo es una región que sirve de desembocadura para varios orificios. Entre ellos te voy a mencionar tres. El orificio vaginal externo, que está bordeado por una membrana denominada himen. El orificio uretral externo, o también llamado meato urinario externo, por donde desemboca la orina. Y varios orificios que son los parauretrales, también los paravaginales, que producen una secreción mucosa durante el acto sexual para la lubricación. La siguiente estructura que voy a mencionar es el clítoris. El clítoris es un tejido pequeño, es un órgano pequeño de forma circular que contiene dos tejidos eréctiles que se denominan cuerpos cavernosos. Estos están cubiertos por una delgada capa de piel, que es la unión de los labios menores. Esta unión se denomina prepucio del clítoris. Esta pequeña estructura circular contiene varias inervaciones y variada vascularización. Es por esa razón que es muy sensible al tacto físico y tiene una importante función en la excitación de la mujer durante el acto sexual. Ahora veamos si has comprendido la anterior sección. ¿Cuáles son los tres orificios que se abren en el vestíbulo? A. El orificio vaginal, orificio uretral y orificio de los conductos de varias glándulas anexas. B. El orificio glandular, orificio medular y orificio parauretral. O C. El orificio vaginal, el orificio lateral o el orificio urogenital. Tienes unos minutos para responder. En la respuesta tenemos que es A, el vestíbulo. En el vestíbulo se abren
tres orificios, que son el orificio vaginal externo, el orificio uretral o meato urinario y los orificios parauretrales y paravaginales de diversas glándulas anexas. Bueno, vamos a hacer un pequeño resumen de lo aprendido hasta esta sección. El sistema reproductor femenino posee órganos genitales internos y externos. La mama también puede ser considerada parte del sistema reproductor. La vagina es un órgano en forma de tubo que conecta a los genitales externos con el útero. Es el conducto por el que los espermatozoides llegan al óvulo y es un conducto por el cual pasa el sangrado menstrual y para que salgan los bebés durante el parto. El útero es un órgano de paredes gruesas que alberga al feto en su desarrollo. Sus paredes se contraen en el trabajo del parto para expulsar al bebé y el canal cervical se ensancha para que él pase. Las dos trompas de falopio van desde el útero a los ovarios. Son allí, en los ovarios, que se producen los óvulos y las hormonas sexuales femeninas que en la pubertad son responsables de los cambios en el cuerpo, como es el desarrollo de mamas y el flujo menstrual. Las trompas de falopio son donde los espermatozoides fertilizan al óvulo. El óvulo pasa por el útero por las proyecciones mucosas a manera de vellosidades que cubre el interior de las trompas de falopio. Las mamas de la mujer contienen glándulas mamarias productoras de leche durante el embarazo, que salen al exterior a través de los pezones. Bueno, ahora hablemos de una de las funciones principales del aparato reproductor femenino, que es la ovogénesis. No es la única función, pero es la que nos han designado para aprender en esta clase. La ovogénesis es el proceso de formación de los gametos o óvulos que sucede en el ovario. Inicia en el nacimiento, madura en la adolescencia y termina a inicios de la menopausia. Bueno, este proceso antes del nacimiento, en la etapa fetal, ocurre dentro del feto. Lo que sucede son que células primitivas de una parte denominada saco vitelino empiezan a migrar al lugar en donde se va a desarrollar el futuro ovario. Estas células primitivas, al llegar a este lugar, empiezan a diferenciarse en ovogonias. Las ovogonias empiezan a dividirse por división mitótica en varias células primitivas, y de estas células la mayoría mueren, pero solo las que sobreviven de estas, algunas empiezan a desarrollarse entrando a la fase meiótica 1. Esta fase meiótica no va a ser completada hasta la adolescencia. En la adolescencia, por la activación del sistema hormonal, esta fase meiótica va a reactivarse, ¿ya? Bueno, durante la pubertad, de las 40.000 células primordiales que tenemos, solamente 400 llegan a madurar. Esta es una explicación por qué las mujeres son más exigentes al momento de elegir pareja, porque tienen que cerciorarse de que el espermatozoide sea de calidad, pues no contienen muchos óvulos para fecundar. Bueno, en la pubertad la ovogénesis continúa. Estas células primordiales empiezan a desarrollarse tras este estímulo hormonal, albergan a unas células denominadas óvulos primarios. Estos óvulos primarios son aquellos que al aumentar de tamaño por el influjo hormonal se transforman en óvulos secundarios. Están rodeados de una capa que se denomina de células de la granulosa. Además, el líquido en su interior aumenta, de tal manera que se denominan también folículos de de Graaf. Estos folículos de de Graaf
están listos para ser liberados porque contienen a un óvulo secundario maduro y apto para la fecundación. Este folículo secundario está constituido de capas de la granulosa, una zona pelúcida y en su interior al ovocito secundario. Es así como sucede la ovogénesis. Este óvulo secundario liberado entra a una etapa de meiosis 2 que solamente será completada si el espermatozoide llega a fecundarla. Bueno, ahora vayamos con la pregunta. ¿Cuántos óvulos produce un ovocito secundario? ¿Produce 1? ¿Produce 2? ¿O produce 4? La respuesta es 1, ya que en la meiosis, en el proceso de producción del óvulo, un óvulo generará 4 progenies, de las cuales solamente una es viable. ¿Sabías que el útero es ultraelástico? Cuando no está en uso, el útero es un órgano pequeño que mide aproximadamente 7.5 centímetros de largo por 5 de ancho, pero durante el embarazo se expande increíblemente. A las 20 semanas se extiende por todo el camino del ombligo y a las 36 ya alcanza prácticamente toda la caja torácica. ¿Sabías que la vagina es ácida? El pH de la vagina es muy ácido, con un promedio cercano al 4.5 en la escala de pHs, en donde consideramos que 7 es neutro. Esto quiere decir que es tan ácida como una cerveza o un tomate. Las comunidades microbianas ocupadas en la protección de la zona son las responsables de esta acidez. Estas bacterias son beneficiosas y ayudan a evitar las infecciones. ¿Una mujer puede tener 2 úteros? ¿Alguna vez te habías preguntado esto? Pues sí, es una condición muy rara llamada útero didelfo. Algunas mujeres nacen con 2 úteros. Esto pasa cuando el sistema reproductivo se está formando en el feto, pudiendo duplicarse. En muchos casos es asintomático y se detecta cuando empieza a haber sangrado menstrual inusual y problemas de fertilidad. De los anteriores datos curiosos, podemos preguntarles algo si han tomado atención. ¿Una mujer puede tener 2 úteros? La respuesta A es sí, la respuesta B no, la respuesta C no lo sé. Y te damos unos minutos. La respuesta a esta pregunta, si las mujeres pueden tener 2 úteros, es sí. Es una condición muy rara, pero que puede estar presente en las mujeres. Bueno, ya casi concluyendo, amiguitos, tengo un mensaje que darles y es para las mujeres. Como ustedes ven, somos parte de un todo. Nuestro universo está lleno de perfección y a la vez de asimetría, y que esta es una etapa por la cual las mujeres pasan. Es parte de su desarrollo personal y tienen que aprender a sentirse cómodas con estos cambios. Así como las bailarinas de patines sobre hielo pueden generar hermosas piruetas con disciplina y esfuerzo, nosotras, al sentirnos cómodas, podemos alcanzar nuestras metas y nuestros sueños sin dificultad. No es un impedimento, tampoco una ventaja, pero es algo con lo que podemos subsistir y mejorar. Es parte de nuestro desarrollo. Bueno, ya casi concluyendo, ¿qué es lo que aprendimos hoy? ¿Cuáles son los órganos del aparato reproductor femenino? ¿Y cómo funcionan estos órganos?
y además vimos una importante función del aparato reproductor femenino que es la ovogénesis. Bueno, un agradecimiento especial a todas esas personas que permitieron que esta clase sea posible. A mi guionista Alejandra, a mi autora Giovanna y a mi colaboradora Miel. Son grandes amigos y les agradezco un montón. Así que es momento de despedirnos. No te olvides de repasar tus apuntes y nos vemos en otra clase. Adiós.